Estamos, como siempre, haciendo este Big Data Sport desde Buenos Aires, pero particularmente esta vez, Agustín, con una adrenalina que todavía está alta, que va a tardar un par de días en bajar, porque fuimos parte del Sport Summit Leaders, presentados por el diario Olé, aquí en la Argentina. Me parece, Agus, que vamos a poder conversar, hacer una especie de recap de los temas principales que se charlaron ahí, en un evento que no solamente a mí me pareció bueno, sino que me pareció necesario, porque entiendo que la industria deportiva argentina venía algo anestesiada en los últimos años, y esto es que como que removió y sacudió distintas estructuras, ¿no? Sí, fue un gran encuentro, hubo nombres realmente muy importantes, pero también se sentía en los pasillos, en las charlas, en el almuerzo, en todo, esa gran unión de distintos actores del mundo del deporte encontrándose en un evento que cumplió con creces con lo que prometía, lo digo como parte y como espectador, y tenemos muchas cosas muy ricas creo que quedaron para compartir con la audiencia de Big Data Sports, porque más allá de ese gran encuentro, hubo definiciones realmente que marcan un poco el rumbo de la industria, de las que nos gustan, creo, profundizar, y hubo realmente conceptos que cambian un poco algunos paradigmas hacia corto plazo y mediano, ¿no, Marce? Como importante en muchos sentidos. Sí, totalmente. Hubo intervenciones a nivel internacional, a nivel local. Algunas cuestiones a nivel internacional son globales. Cuando hablamos de un personaje como Javier Tebas, el presidente de la Liga, estamos hablando de una organización global. También estamos hablando de una organización como la Bundesliga, ¿sí? Cuyo escenario y su radio de acción es el mundo entero, desde el fútbol profesional de Alemania. Presencia, por ejemplo, de la Kings League, ¿sí? Algo que tiene el sello del Sportainment y que también ya es internacional y busca ser global, pero al mismo tiempo también hubo participación de clubes de Argentina contando cuál es la impronta de cada uno de ellos en la formación de jugadores, en lo que tiene que ver con acciones de marketing, que a veces, comparado con la Liga, Kings League, Bundesliga, parece cosas chiquitas, parecen cosas de menor escala, pero que son fundamentales para los hinchas de sus clubes. Por ejemplo, lo que hace Instituto de Córdoba con haber creado un espacio exclusivo para niños y niñas de espectro autista que puedan vivir la experiencia de ir al fútbol. A lo mejor parece una acción muy pequeña, pero que para las personas que vayan a la cancha les cambia la vida completamente. Totalmente, y amplificamos porque también las plataformas tuvieron voz propia. YouTube estuvo contando algo que le importa a todos los que estamos charlando, que es cómo funciona su plataforma, cómo se puede monetizar, estrategias, cómo pensar el contenido. Hubo creadores de contenidos también hablando de cómo el deporte puede enfrentar todo esto. Creo que a lo largo de 2 días, Marce, hubo muchísimo, y creo que esto también nos sirve para entender la capilaridad que tiene la industria del deporte actualmente, donde puede haber cosas muy importantes, como lo que contamos recién, algunas más, si se quiere, hasta de nicho, pero que no dejan de ser grandes oportunidades. También la charla que tuvimos del VP de operaciones de la Major League Soccer, que hoy la estamos mirando todos mucho más por Messi, pero contó cosas muy interesantes. Fue realmente muy amplio y creo que está bueno que podamos recorrer por lo menos este recap para aquellos que lo pudieron ver en vivo o por streaming o aquellos que tienen ganas de enterarse más. Bueno, tenemos esta oportunidad, ¿no? Para repasarlo. Sí, si nos vienen escuchando y dicen, bueno, pero estos dos llevan 4 minutos hablando y todavía no tiraron un dato, no tiraron una precisión, sepan que vamos a compartir números interesantísimos de la liga donde está ahora Lionel Messi. No números de impacto de Messi, números de la liga, de la MLS, que nos permiten entender un poco más de qué se trata eso. Pero yo, para empezar con un tema concreto, Agus, de lo que hablaría ahora es de algo que se convirtió en noticia dentro del Sports Summit Leaders, que fue el anuncio que hizo de Mercado Libre de un nuevo patrocinio que comenzó ahora en septiembre de 2023 y que se extiende hasta diciembre de 2026, que es el de patrocinar todas las competiciones de Conmebol, ¿sí? Se suma eso a una acción o acciones que ya tienen con el Flamengo, con Chivas de Guadalajara,
habiendo copado todas las vallas publicitarias del partido en el Monumental entre Argentina y Ecuador, estamos hablando del ingreso definitivo de Mercado Libre al fútbol. Y no de cualquier manera, como decías vos, pisando fuerte, porque el acuerdo busca realmente algo mucho más grande. Una de las cosas que contaban en la presentación, que básicamente tampoco querían ser un logo más dentro de los tantos que puede haber en un club o en una liga, y lo justificaron con todos los planes que contaron, porque más allá de la inversión de dinero que hay atrás de todo esto, lo interesante es entender el porqué. Creo que cuando lo contaron todos nos sorprendimos como muy, muy, muy bien viendo esa planificación que no es tan común en el mundo de los sponsoreos o que no es tan pública, ¿no? Creo que ahí hay, Marce, como algo para destacar porque explica el porqué, la visión que tiene una empresa unicornio como Mercado Libre y por qué está puesta al fútbol, ¿no? Totalmente, sí, ese fue uno de los puntos altos del Summit, la presentación de Jan Summers, el CMO global de Mercado Libre, alguien que ya había tenido desde otra función la posibilidad de tratar con organizaciones deportivas en el tema de patrocinios, y él marcó algunas ideas que fueron muy, no quiero usar la palabra, pero sí, muy movilizantes, se iba a decir disruptivas, muy movilizantes, sí. Para lo que se supone es un lugar donde cada uno va, habla, dice su discurso y procura en el camino no pisar ningún callo. Bueno, no fue el caso de Jan Summers, donde él dijo primero que la firma del contrato es el punto de partida y no el de llegada, en este caso para una empresa, para una marca y para un club de fútbol, o una organización como puede ser Conmebol. Y él lo que dice es que el modelo de patrocinio del fútbol va caminando por el mundo como un zombie. Y ahí describe una situación que se da que es muy reconocible. El club que necesita urgente plata porque siempre está en emergencia económica, la disputa con la marca, donde un gerente de marketing del otro lado dice tenemos que estar en el fútbol porque es importante estar en el fútbol. Empiezan a pelear por el monto del contrato, firman por el monto del contrato y ahí es como que la relación termina, es decir, no se construye un vínculo comercial, decía Jan Summers, no hay un diálogo de dos partes que son socios comerciales y pasados 3 años, con suerte, el gerente de marketing fue promovido a otra función, el club cambia de conducción, la marca queda desalentada porque la verdad que no se aprovechó el vínculo y después termina yéndose del fútbol. Ese fue como el círculo tóxico que él describió. Sí, y es súper acertado y creo que es una realidad muy notoria porque esa falta de ser socios comerciales, como él decía, se nota en todo esto. O sea, nosotros nos cansamos de ver en el fútbol argentino particularmente y a veces en la liga y en la región que el sponsorio después no tiene, hay una palabra también medio de moda que es activaciones, ¿no? Como que el club recibe la plata, la marca se asegura un tiempito de presencia, pero no se piensa más allá, no se planifican acciones que enriquezcan a ambos. Como que después de firmar y de recibir el dinero, ambos empiezan a perder hasta que pierden definitivamente a los 2-3 años, ¿no? Y esto está bueno que lo contó alguien de Mercado Libre, no estamos inventando nosotros, porque realmente se ve constantemente, ¿no? Esa nula aprovechamiento de lo que el deporte le da a la marca y lo que la marca le puede dar al deporte, como que una vez que cumplieron con eso firmado, el después vemos y el después vemos termina haciendo nada, que creo que está muy bien enfocado. Sí, a mí me gustaría marcar algunas cosas con respecto a esto, porque la idea que pueden tener algunos es, a ver, decir esto desde el mirador de Mercado Libre, ¿no? El líder regional muy fuerte en Argentina, Brasil, México del e-commerce y cada vez ahora con su propia plataforma, Mercado Play también, con un sistema de pago como Mercado Pago, es decir, con un desarrollo tecnológico muy fuerte y con una envergadura de empresa que le permite implantar condiciones donde fuera. Pero no es tan así, porque la relación con Flamengo empezó también enfrente con alguien muy poderoso, ¿no? Como Flamengo, que dice, mira, soy Flamengo, me vas a dar lo que yo pretenda. Y hasta que lograron encontrar la manera de dialogar, la manera de decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos juntos en esto? Termina siendo, sí, una presencia en la camiseta,
pero como vos decías, Summers comentó, no queremos ser un logo más de los 15 que tiene Flamengo. Entonces vino el desarrollo de tiendas, desarrollo de medio de pago, lo mismo que hicieron con Chivas de Guadalajara, donde no llegaron como Mercado Libre, sino directamente como Mercado Pago. Y ahora vamos a ver de qué se va a tratar el desarrollo que hagan con Conmebol. Es decir, la idea no es, acá está la plata, poneme el logo y que el club se quede ahí, sino que el club también entienda que puede desarrollar otras áreas a partir de los vínculos comerciales que haga. Entonces la pregunta que viene es, bueno, claramente una empresa como Mercado Libre va a ir donde haya multitud. Flamengo, Chivas. En Argentina podía ser River Boca, no. Sí. La verdad, no otro, sin ofender a nadie, pero no otro. Pero bueno, esa costumbre de dame la plata porque estoy en emergencia. Listo, te pongo el logo. Me da lo mismo si la plata viene de las apuestas, de una empresa de tecnología, de una bebida que es fuerte en el interior o lo que fuera. Yo necesito la plata, listo, ya está, ahí terminó. Bueno, ese es el modelo zombie del cual hablaba Jan Summers, que cada vez más las empresas no lo quieren. Y sumo algo, Marce, para graficar esto, porque vos hablabas de que eran como una conversación de dos gigantes, ¿no? Mercado Libre con Flamengo. Flamengo, tal vez el club con mayor cantidad de hinchas en la región. Mercado Pago, como una empresa de Mercado Libre, en Brasil tenía un gran desafío y lo tiene, porque en Brasil el medio de pago electrónico tal vez más usado es Pix, que depende del Banco Central brasilero. Entonces, ahí el club, con toda su potencia de socios, hinchas, viralización y llegada, ayuda al sponsor a su modelo de negocio también. No es solamente de vuelta visibilidad, como muchas veces se pide acá. Esto es lo rico, creo, ¿no? Acá hay una estrategia de decir, yo te ayudo con dinero y con todo este plan de tiendas, de e-commerce y todo lo que vos contabas, y el club lo ayuda a ganar visibilidad en un mercado difícil, como cualquier empresa argentina que va a Brasil, porque por más que Mercado Libre es regional, el corazón está en Argentina, a competirle a Pix, que es como un orgullo brasileño. O sea, es realmente muy interesante el caso y plantea bases que pueden replicarse en otras escalas. No es que es algo exclusivo de gigantes nada más, ¿no? Eso sí puede cambiar eso del paradigma de cómo ver el sponsoreo entre un club y una marca. Eso es súper interesante, me parece. Sí, por eso hay que estar atentos a los desarrollos que hagan ahora con Conmebol. ¿De qué se trata ese acuerdo? Todavía no hay precisiones. Pero bueno, va a abarcar a todas las competiciones de Conmebol, las dos principales, las competiciones femeninas también, y no es solamente un logo dentro de un campeonato, sino que el deporte empieza a tener otro volumen y empieza a ser vehículo para otras cosas. Y a ver, lo comentamos nosotros, Agustín, yo no tengo registro de una presencia publicitaria tan fuerte de Mercado Libre en un partido de fútbol como fue el otro día entre Argentina y Ecuador, en la cancha de River. Para mí fue como un momento inaugural, ¿sí? Entonces, eso nos está hablando de una presencia que no va a ser cualquier presencia tampoco, ¿sí? Sí, y cierro con otra de las cosas que tomamos de la charla de Jan Summers, que también hablaba de que el fútbol necesita las marcas necesitan el deporte, pero que la clave en el futuro de lo que viene, en estos vínculos, es que no se necesite un individuo o una estrella, sino que trascienda. Y esto que estamos contando es la trascendencia para entrar pisando fuerte con planes concretos, puede permitir que el patrocinio evolucione, por más que también suene medio abstracto, ¿no? Ya no es ese vínculo solamente de una transacción de dinero. Tiene que haber todas estas búsquedas para que sean sustentables y que tengan lógica por sí solos, que no sea solamente me vuelvo loco por buscar plata cada 2 o 3 años porque entro de vuelta en el ciclo tóxico. Totalmente. Vos sabés que esto de Mercado Libre, aunque no tenga un vínculo directo, yo lo relaciono con algunas cosas de las muchísimas que comentó con su verborragia habitual Javier Tebas, el presidente de la Liga, cuando él comentó que esta nueva etapa que se ha iniciado ahora a partir de su relación con EA Sports, tampoco se queda en un acuerdo de patrocinio, sino que van juntos hacia el desarrollo de un nuevo producto. Tebas habló de la
del uso, por ejemplo, de esa cámara cinemática que se ve normalmente en el festejo de los goles, o cuando un jugador sale y es reemplazado por otro, esa estética de cine, que él mismo dijo, no fuimos los primeros en usarla, porque la NFL también la usaba antes, pero fuimos la primera liga profesional en el mundo en usarla en vivo, ¿sí? Claro. Ahí marcó una diferencia. La NFL lo usaba en resúmenes, en highlights. La liga la utiliza para transmisiones en vivo. Esa fue su innovación. Pero cuando él habla del acuerdo con EA Sports, dice, estamos yendo hacia la generación de un nuevo producto. Y una de las cosas que contaba, que anticipó porque todavía no está disponible, es que lo que están viendo con EA Sports es ver de qué manera el partido real se vincula con el videojuego, y que un fanático pueda, cuando se da una acción en un partido de verdad, continuarla en el formato de videojuego y terminarla como a él le parece, ¿no? Eso es re loco. Eso realmente es un game changer, es una locura futurista porque le va a dar al usuario, al fan, la posibilidad de vincularse realmente con el partido que está viendo o que pudo ver. No sé cómo lo van a resolver técnicamente, pero sería increíble. Pero Marce, sí, creo que si hay un sector que puede colgarse una medalla, una cucarda o algo, decir lo logramos, es el mundo de los eSports y el gaming, ¿no? Porque que las principales ligas de fútbol del mundo, que durante años los videojuegos querían parecerse cada vez más al fútbol real, dieron vuelta a la tortilla, dieron vuelta a la tendencia, lo decía el propio Tebas, es realmente para decir lo logramos, ¿no? Como no somos un jueguito, tiene mucho más que ver, porque las principales ligas del mundo están valorando la experiencia y tratando de adaptarse, cuando hasta hace poquito tiempo parecía imposible. Sí, totalmente. Lo dijo Tebas, que antes la veracidad del videojuego estaba en que se parezca a las transmisiones televisivas, y ahora es al revés, y él entiende muy bien hacia dónde va el fútbol o hacia dónde puede ir. A mí me quedó algo que no sucedió en escena, pero lo cuento acá. Que hablé con Oliver Sebert de MediaPro, que me dijo algo sumamente inteligente. Dice, los que ahora forman parte de la generación Z, dice, ¿por qué estamos pensando tanto en ellos? Porque en algún momento también van a ser personas de más de 40 años, van a estar con hijos, van a estar cansados, van a querer ver el partido, y a diferencia de lo que hacen ahora, van a querer sentarse en el sillón para ver el partido en televisión, ¿sí? Claro. Pero bueno, el desafío es tratar de llegar a cuando ellos lleguen a ese momento de su vida, con que el fútbol les siga gustando, ¿no? Les siga gustando ese tipo de entretenimiento. Pero el consumo de los que ahora tienen entre 16 y 24, 30 años, en algún momento van a ser personas como nosotros, que cuando vuelvan a su casa se van a querer tirar en el sillón y ver el partido y no verlo en el teléfono. Bueno, eso me pareció interesante, y Tebas, como nadie, entiende que tienen que hacer esa construcción, ¿no? Sí, es importante, y creo que se une un poquito a lo que hablábamos de Mercado Libre, ¿no? Es pensar hacia adelante seriamente, no es solamente resolver el ahora con nuevas tecnologías que van apareciendo constantemente, sino entender esto de la proyección, porque en una década hacia adelante, la generación Z ya van a estar, como decías vos, en los 40, en otra etapa de la vida, y por más que te conocieron cuando eran jóvenes y te consumían de una manera distinta, el hábito de consumo del fan también es un círculo, ¿no? Como que tal vez antes de ser adolescentes veían el deporte con sus padres como ellos lo veían, luego lo consumieron de su forma propia, y en 10, 20 años pasan a hacer el rol de padre o líder de familia, o esto que decíamos de verlo de una manera de vuelta en un contexto distinto. Entonces, entender ese ciclo, parecido a lo que decía Mercado Libre, ¿no? El ciclo de las cosas y el ciclo de cómo entenderlo, le permite tal vez a Tebas justamente unir muy bien necesidades de corto, mediano y largo plazo, que siempre buscan la proyección de la liga en este caso, más allá de la tecnología, lo digo, porque hoy estamos hablando de las cámaras cinemáticas o el 8K que usaba la NFL para los festejos, y eso va a crecer cada vez más. La NFL acaba en su nueva temporada que acaba de empezar, hasta está ofreciendo en lo que es el streaming pago, en el NFL Pass, incorporación de inteligencia artificial para ver las jugadas de otra manera, análisis en vivo, cosas que van a llegar después como por goteo al resto de los deportes.
pero entender al fan, creo que lo hemos hablado 1000 veces en Big Data Sports, y esto que decía Tebas, creo que ahí está el verdadero saber ver la visión del deporte, ¿no? Sí, es así, yo creo que es así. Ahora tenemos, en función de la salida de lo que charlábamos de Tebas, tenemos dos caminos posibles, a ver cuál querés. Dale. Podemos seguir hablando de los nuevos negocios y venta de derechos en la era multiplataforma del deporte, que es interesante, o podemos hablar de Kings League. Elige tu propia aventura, Agustín. Me voy a ir con la generación Z, Marce. Voy a preguntarte cómo viviste todo lo que contaron en el momento que aparecieron a hablar de la Kings League en el escenario, porque creo que cuando preparábamos el episodio ha sido uno de los mayor cantidad de notas que tomamos por todos los temas que se tocaron, ¿no? A ver, particularmente todo lo que decía Uriol Querol, como se pronuncia, a mí me dejó mucha tela por cortar, pero te quería preguntar tu sensación porque realmente contó de todo. Sí, fue una participación, en este caso a distancia, una conexión online con Uriol Querol, el CEO de Kings League. Es parte del Cosmos Group, de Gerard Piqué, son socios. Yo te diría que son dos personas que trabajan a la par en este momento y que con la Kings League, con la Queens League y ahora con la Prince League bueno, con toda la amplificación y el megáfono global que le da a alguien como Ibai, han logrado concentrar todo lo que vaya bajo el paraguas del sportainment, ¿no? Cuando hablamos ahora del deporte virado al formato del entretenimiento, yo creo que hay dos puertas de entrada y lo hemos hablado en varios episodios. El sportainment puede ser el deporte tradicional generado de una manera que pueda ser entretenido para distintas generaciones, o al revés, el deporte puede ser un insumo, como el caso del fútbol en Kings League o en Queens League, para después generar un tipo de entretenimiento que no tiene nada que ver con el deporte tradicional, pero que está en la habitación de al lado. Yo creo que eso es. Sí, y acá se da un fenómeno que es medio marketinero, pero habla de las T-Platforms. Las plataformas T, que son las de la generación Z, pero que es un asterisco, Twitch y TikTok, ¿sí? Las dos que empiezan con T, que son, digamos, algunos los drivers o los medios donde la Kings League conquista un poco a la audiencia, porque lo hacen con transmisiones largas en Twitch, que eso obviamente lo hacen muy bien, porque todos los que están atrás de la Kings League tienen mucha experiencia en el streaming, eso hay que decirlo, pero en TikTok tienen algo que yo he escuchado en varias charlas, que es la conquista de los clips. Yo creo que otro de los formatos que cada vez tiene más valor en la industria del deporte es conquistar el mundo clips, que hoy en día se traducen en TikTok, en Instagram, en Stories, en Reels y en YouTube Shorts. Bueno, creo que Kings League es uno de los que también apuestan a esto, a generar ese contenido que sea el clipcito que después se viraliza. Y creo que sucedió, Marcia, hasta mismo en el evento. O sea, en los 2 días que estuvo el Summit, apareció un gol en la Prince League de un niño de mitad de cancha que se conoció la historia, que era eso es lograr también que sea muy atractivo y que rompa esas barreras, ¿no? Porque también la Kings League está muy atada a la juventud, pero no me quiero adelantar, pero una de las cosas que contaban es que han conquistado audiencias también de más de 35, 45 años y también niños, ¿no? O sea, rompieron algunos estigmas o prejuicios que podía haber con este tipo de formato. Mira, voy con lo primero que planteabas y con un textual de Uriol Querol en el Summit. Dijo: la Kings League ahora mismo creo que es la property deportiva del mundo con mayor impacto en TikTok, que es de por sí la plataforma de videos cortos. Y a la vez somos el canal número 1 del mundo en Twitch, emitiendo jornadas de 7 horas en las que la audiencia es bastante estable durante esas 7 horas. Claro. ¿Sí? No dio cifras exactas, pero yo también tengo datos que en Latinoamérica, estas quizás sean cifras de TikTok basadas en Europa, pero este liderazgo también está en TikTok en Latinoamérica. Y otra de las cosas que dijo Uriol Querol es que una de las grandes sorpresas que tuvieron o que percibieron es que hay mucha gente mayor de 35, 40 años que ve la Kings League y también mucha gente menor de 10 años. Dice, hay muchos niños que ven la Kings League y precisamente es porque
a lo que nos dedicamos nosotros es permanentemente a buscar maneras de que el público se divierta viendo el producto, y creo que eso es bastante transversal, ¿sí? Claramente. Sí, y son modelos, me parece que está muy bien cómo se prueban en un mercado tal vez como el español, y luego crecen, porque creo que juegan con algo a favor, que es que la audiencia hispanoamericana consume como primer tal vez tier a los streamers españoles y a el evento de Ibai de la velada, 1, 2 y 3. Se consumen en Latinoamérica, se genera pasión por todo esto. Por eso ahora se habla de la Kings League América, que también contó algunas cosas, pero tiene alguna similitud, ¿no? Porque, por ejemplo, la velada de Ibai ya va por su tercera edición, vendrá la cuarta, y ahora a fin de año tendremos una velada latinoamericana que hacen los muchachos de Par en la Mano con otros streamers como Coscu y demás, sabiendo que funcionó allá, que lo consumió la audiencia de Latinoamérica, y que con nombres propios, como podría pasar con la Kings League de Américas, va a tener mucho más repercusión, ¿no? Creo que ahí está muy bien pensado no solamente el entretenimiento, sino también en la audiencia, ¿no? Como pensar el foco en cómo atraer a esa gente que consume todas estas plataformas. Sí, te digo, ahora que comentaste esto, quizás no lo teníamos en la hoja de ruta, pero también me resultó muy interesante e inesperada de algún modo por la profundidad, una participación que tuvo Momo, casi en el cierre del Summit. Vino Momo, uno de los streamers más populares de la Argentina, y después vino el cierre con River. Y una de las cosas que decía es que quienes manejan ahora vos hablabas de Par en la Mano, sí. Quienes manejan ahora, digamos, los resortes o los canales más populares como streamers, él sostenía que están en condiciones de producir espectáculos para las plataformas, ya sea Twitch o para YouTube, al mismo nivel y con el mismo despliegue que los canales de televisión, ¿sí? Sí. Probablemente con otro lenguaje y de otra manera, pero que ya no es un tema de costos, que ya no es un tema de capacidad, no es un tema de realización. A ver, cuando estamos hablando, si bien ahora la Kings League en España va por televisión, es un producto no nativo de la televisión, un producto de plataformas. Y esa es la capacidad que tienen ahora también los streamers, con más espalda, más populares y más recursos también. 100%, y hubo algunas pruebas ya en los últimos tiempos de eventos puntuales en Argentina y Latinoamérica que los propios streamers produjeron, asociándose con especialistas en eventos, pero que no tienen nada que envidiarle a los grandes productoras internacionales o a la televisión. Y también es un poco un cambio de paradigma, Marce, porque le dan a la audiencia lo que la audiencia quiere, lo que la audiencia confía en ellos como creadores de contenido. Eliminan a veces tal vez a muchos intermediarios que había en el mundo clásico de los eventos, que hacían que los eventos sean impagables muchas veces o que sean una pérdida. La tecnología está, las plataformas están, entonces puede haber en los próximos meses / años cada vez más de este tipo de una mezcla del sportainment, pero también de eventos particulares pensados para plataformas que son lo que el público un poco está consumiendo, apoyan de manera directa viendo transmisiones, como contaba Uriol Querol, de casi 7 horas con un público bastante estable, que es un gran desafío. Todo esto refuerza un poco la idea de que cada vez más caemos en el cliché de decir que hay un cambio de paradigma cada vez más seguido, ¿no? Si el paradigma cambia tanto es porque no sé cuán paradigma era, pero realmente es llamativo cómo se van alineando todas estas cosas. Y creo que esa unión de Kings League, streamers, Ibai, La Velada, los streamers de Argentina y de Latinoamérica, el crecimiento es notorio y van a ser cada vez más parte de esta industria, aunque tal vez hay muchos que no lo consideran parte de la industria deportiva, pero yo creo que están a la par, Marce, de un montón de otras cosas. Sí, totalmente. Te propongo cerrar, no el episodio, porque todavía tenemos para un rato largo, y vamos a hablar de performance, vamos a hablar de el uso de datos en el fútbol, son cosas que todavía tenemos en este recap del Summit. Un evento, nos olvidamos tal vez de mencionarlo al principio, donde estuvo también a distancia Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, contestando algunas preguntas y dando algunos mensajes. Créanme que no es fácil conseguir a Gianni Infantino y que es una de las cuestiones más relevantes que ha tenido este evento, donde también estuvo
Martín Migoya, el fundador y cofundador y CEO de Globant. Pero yo quisiera quedarme un ratito más en todo lo que tenga que ver nuevos derechos deportivos. Se dio un contrapunto muy interesante justamente en un panel de derechos deportivos donde estaba Paramount Plus, 1190 Sports, que es la compañía que gestiona los derechos internacionales del fútbol argentino y del Brasileirao, Media Pro, el Comité Olímpico Internacional, TNT Sports. Y lo que se discutió ahí fue la idea de si la llamada canibalización de los contenidos o fragmentación de los contenidos es un problema que ahora tiene el deporte, o si en realidad esa es la nueva manera que tiene el deporte para ser amplificado y hay que acostumbrarse a ella, ¿no? Me parece una discusión muy interesante, ¿no? Te diría que es hasta un tópico para un episodio de Big Data Sports, te digo, porque las posturas fueron muy definidas. Yo creo que ambos tienen puntos a favor desde la mirada, pero lo vemos también como fans. Una de las cosas, por ejemplo, que más se le destacan a la cobertura que está haciendo la Major League Soccer en sus plataformas digitales desde que llegó Messi, es que no está el tan temido geoblocking. No está el tema de si no estás en Estados Unidos no lo podés ver. Te parece el video bloqueado en X o en Twitter, como le decimos todavía, ¿no? Contra aquellos que todavía entienden que tener los derechos hace que quiero que vean en mi plataforma y vean mi contenido como yo quiero y pido que me bloqueen en redes sociales cualquier videíto, recorte o algo y aparezca no disponible en tu región o no disponible por tema de derechos, copyright. Es un gran debate, Marce. Yo estoy tal vez del lado de los que entienden el juego, que la viralización que te da hoy en día los fragmentos o los clips, como decíamos hace un rato, es a favor de lo que vos compraste. No atenta, no es piratería como se lo considera. Claro. Mi postura, puedo entender a alguien que lo vea de otra manera. Sí, totalmente. Ese es un aspecto. El otro aspecto es si esta sensación que es real y que tenemos ahora, donde muchas veces vemos que no encontramos muy rápido dónde está el contenido que queremos compartir o que queremos ver, y si eso se hace difícil. En realidad esa puede ser una percepción para gente de una generación. Quizás de otras generaciones no están tan ligados a que todo el contenido tiene que estar en un solo lugar, identificable como era la televisión, y que esa es la única manera. Y en ese sentido, Diego Rec de Paramount fue muy, muy gráfico, diciendo, miren, nosotros tenemos derechos de la Copa Libertadores, lo tenemos en un canal de televisión abierta como es Telefe, lo tenemos al mismo tiempo y compitiendo con otros en uno de los llamados canales FAST, como es Pluto TV, lo tenemos al mismo tiempo en Twitch, y lo que vamos viendo a medida que se va definiendo la Copa Libertadores es que, aún con el contenido tan repartido, cada plataforma o cada lugar donde está ese contenido tiene un aumento incremental muy grande y suben todas. No es que no es que se trabaja para que la transmisión de Twitch me arrastre gente para Telefe, sino que cada una con su lenguaje y con su formato va creciendo, y es una manera de ofrecer el mismo partido en distintas versiones, y que ese es el futuro de las transmisiones deportivas. Palabras claves como experiencias y como audiencias, que no son la misma. Creo que acá es entender de vuelta el ecosistema actual, Marce, porque quien te mira en Twitch probablemente no te vea en la televisión, probablemente no entre a una plataforma como Pluto TV y viceversa. Entonces, no estás compitiendo por rating, digamos, como se veía de otra manera, ¿no? Sino que estás amplificando. Son más audiencias, más canales, más experiencias, porque quien lo mira en Twitch lo mira de una manera, quien lo mira en Telefe lo mira de otra. En Twitch también, y creo que me hiciste acordar que este es un buen caso para destacar. A mí me sorprendió para bien cuando Paramount decide que en Twitch también se ve el partido. No es que hay gente reaccionando al partido, como era lo tradicional tal vez, ¿no? Por esto de entender los derechos de una manera medio exclusiva y cerrada. Bueno, ese laburo que se hizo en el Twitch, en el caso de Paramount con Telefe, que lo lideran actualmente Seba Varela del Río y Javi Lanza,
rindió muy bien, y rindió bien en el aire, en Twitch, en Pluto. O sea, es un acierto para mí muy importante para destacar, porque no suele ser fácil que las grandes compañías acepten este nuevo cambio o este nuevo estilo y apuesten fuertemente, ¿no? Siempre es más paulatino o hay algunas apuestas, y acá fueron realmente a buscar algo, romper algo establecido, y los números creo que acompañan. Sí, acompañan muy bien bueno, marcan también un cambio de paradigma y algo para tener en cuenta, ¿no? Es para mí es la nueva forma de consumir el contenido. Hay una idea que está hace rato que es, bueno, antes veíamos todos el partido en televisión, vino la explosión digital, todo se hiperfragmentó, y ahora hay que ver de qué manera se vuelven a juntar todos los pedazos otra vez para que todo vuelva a estar en un solo lugar. Me parece que no va a ser por ahí. Me parece que no va a ser por ahí. Tal cual. ¿No? No, y eso, si querés, Marce, como además de esta coincidencia, podemos unirlo con algo que contó Fabián Medeiros cuando estuvo representando la charla de YouTube, ¿sí? O sea, algo que realmente es esto, hablaba de que él decía que los medios tradicionales, con lo que estamos hablando de derechos y demás, todavía no entienden bien cómo monetizar transmisiones digitales, o cómo justamente entender que no es que me están robando la imagen, o los goles que quiero transmitir me los primeré a otro. Cambió el otro lado, cambió la audiencia, el espectador o el telespectador, y puso el ejemplo de FIFA, que dijo, yo para vender barato no lo vendo y lo transmito yo, ¿no? O sea, entender que hay un desafío ahí. O sea, no es solamente una pelea de grandes contra jóvenes o de derechos nuevos contra viejos, sino que también está el negocio alrededor de eso, y entender que esa fragmentación es poco probable que se vuelva a unificar todo en pocos canales o en pocas audiencias. Yo tengo que entender, y estoy convencido de que la tendencia es que cada vez sea más fragmentado y que haya que pensar estrategias para múltiples audiencias todo el tiempo. Así es, así es. Yo creo, a modo ya así de cierre de este episodio, me gustaría, porque la verdad que no podemos repasar todo lo que pasó en 48 horas de un summit en Buenos Aires, me quedaría con una figura emblemática para el deporte argentino como es Pepe Sánchez, campeón olímpico en Atenas 2004 y ahora co-founder de SportFans, que es una empresa que trae distintas soluciones digitales para las organizaciones deportivas. Pero él habló de algo muy interesante, que son las ciencias del comportamiento, ¿no? Algo en lo que Pepe Sánchez viene trabajando hace mucho tiempo, lo ha implementado en Bahía, en el Dow Center, donde tiene su base, una de sus bases de operaciones, más allá de que Pepe está vinculado a franquicias como los New York Knicks en la NBA. Y él decía que el deporte está atravesando una tercera revolución. Dice, la primera revolución fue la del cuerpo, ¿no? Con atletas que ahora están llegando a los 40 años, con deportistas que cada vez extienden más su ciclo de vida y de rendimiento. La segunda revolución fue la de los datos, para comprender todo lo que pasa. Y la tercera revolución, dice él, tiene que ver con el deportista, porque mientras todo lo demás cambió, el deportista, esto lo agrego yo, ha quedado como una etapa analógica y no se ha modificado mucho la manera en la que se dirigen a él. Él parte de la base de que todavía no hay una aproximación al deportista y que el deportista todavía no es entendido del todo. Entre otras cosas porque también los deportistas forman parte de la generación Z, su capacidad de atención es menor que la de otras épocas. Entonces, los datos, la tecnología van a tener más valor para ellos, para los deportistas, si además las ciencias de comportamiento encuentran una nueva manera de dirigirse a ellos y de poder comunicarse, conocerlos, y en esa línea está trabajando Pepe Sánchez. Yo creo que es un tema que va a dar para otros episodios, para conocer más en profundidad, y como para comprender que la innovación no son solamente plataformas, redes sociales, cosas que se conectan, sino nuevos enfoques humanos para hacer en el deporte a lo mejor lo que se hizo siempre, pero de una manera más creativa y eficaz. Sí, y esto, Marce, me hizo acordar todas estas buenas reflexiones que hacía Pepe,
Hemos hablado varias veces del lado tal vez hasta de deportistas estrellas con el tema de la política, de los temas sociales, ambientales, cada vez es mayor por un tema generacional. Y sumo algo que vi en los últimos tiempos que se empezó, es una tendencia que se empieza a ver en el fútbol argentino particularmente, que muchos jugadores de primera división o de inferiores expresan sin tapujos cuando están tristes porque no los convocan o porque no entran desde el banco de suplente y suben una story y los propios hinchas están prestando atención a, che, algún dirigente o alguien que les hable porque no tienen que estar, que no se bajoneen o que no tengan, viste, una depresión por no ser parte del... Bueno, toda esa nueva visibilización, la tecnología tiene tal vez una oportunidad para ayudar en algo clave como puede ser esa comprensión humana o la tecnología de la comunicación para llegar mejor a ese vínculo, que también se ve reflejado muchas veces con, de vuelta volvemos al tema generacional, cuando el entrenador que toma decisiones tal vez es mayor que el deportista, esa lejanía a veces hace que también haya cortocircuito comunicacional y que empiece a haber, digamos, más brecha y donde se pierde ese vínculo. Tal vez la tecnología y tiene ese rol para poder reemplazar esos silencios o esa ignorancia que antes había del humano, ¿no? Atrás del deportista. Sí, sí, a ver, las fuentes de donde bebe Pepe Sánchez para trabajar con estos temas, que es, él decía, yo fui deportista también y sentía que tenía entrenadores que eran muy buenos, que sabían entrenar el equipo, pero que no me entendían. O sea, yo como basquetbolista a veces no era comprendido. Entonces él dice, bueno, todo eso todavía permanece, eso no ha cambiado del todo. Entonces, se puede traer experiencias de otras industrias porque son cuestiones que trabajan empresas como Google, como Tesla, como Meta, trabajando en las ciencias del comportamiento. Bueno, ese conocimiento aplicarlo al deporte para generar nuevos ámbitos de trabajo, nuevos ámbitos de reunión. Revisen la primera temporada de Directores Deportivos, cuando Nico Rodnitsky habla con Pepe y Pepe Sánchez le habla del ritual del fogón que hacían en Bahía, que es generar un tipo de conversación intimista y cerrada con el grupo, como si estuvieran alrededor del fuego, y que a veces no hay que ser literal, no hay que prender un fuego, pero quizás en un estadio con todas las luces apagadas y un reflector apuntando al medio, generás un clima y generás una atmósfera donde el grupo entre sí se puede comunicar mejor. Bueno, eso es ciencia del comportamiento. Y ya estoy seguro que lo acabo de contar, que no lo inventé yo, lo escuchamos en otro podcast, y cualquiera decir, pero hacer eso es una boludez, es re fácil. Bueno, a veces las cosas más sencillas son las más difíciles de ver, y sobre esa línea de trabajo está Pepe Sánchez, y bueno, fue parte de lo que tuvimos en el Sport Summit. Creo, Agus, que me gusta esta posibilidad de que nos inviten a Summit y después reaccionar a ellos y poder comentarlos. A lo mejor encontramos algo ahí. Con nuestro estilo, ¿no? No les prometemos una reacción de 48 horas, porque tal vez es mucho tiempo streameando y somos ya gente más grande, pero fuera de broma, creo, Marce, que es muy interesante porque hay muchísimos conceptos que son tantas, tal vez les puede pasar a quienes escuchan este episodio, que muchos conceptos, mucha información, muchas novedades, entonces cómo tratar de organizarse para poder incorporar todo. Bueno, ese es un poquito el rol que tuvimos hoy, ¿no? Como hacer una curaduría de algunas cosas. Me parece que fue muy útil y me gustó hacerlo. Quedaron otras cosas afuera que podremos repasar en las distintas plataformas de Big Data Sports, pero lo interesante, creo, Marce, también como conclusión, y lo hablábamos en la previa, es volver a sentir que la industria del deporte tuvo un evento a la altura, tuvo un evento donde no fue cada uno ir a contar lo bueno que son, sino a plantear debates, a plantear temas, donde tampoco se fue a la fácil. No es que todo el mundo fue a hablar de la inteligencia artificial, que es el tema de moda, sino conceptos de ahora y hacia adelante, audiencias. Creo que fue realmente enriquecedor para todos los que pudimos estar y plantear hacia adelante el desafío de seguir creciendo como industria, ¿no? Mirá, lo dejé para el final, pero no quiero dejar de comentarlo. Yo he visto gente, cuando habló Jan Summers de Mercado Libre, con una conversación muy, digamos, urticante para muchos, yo he visto gente que se levantó y se fue. Porque se sintió interpelada, tal vez la palabra más usada en el último año en la Argentina. Se sintió interpelada e incómoda, ¿no? Entonces, a mí me encanta cuando eso pasa. A mí me encanta cuando eso pasa. Así que, bueno.
Nos encontramos pronto en otro episodio de Big Data Sports. Sigan todo lo que estamos haciendo. Agus, abrazo y hasta el próximo Summit. En realidad nos vamos a ver antes. Hasta la próxima, Marce. Ahí estaremos. Gracias por haber estado. Chau.